Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, por favor, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leer a partir del verso número 11. Dice así la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De ahí viene el título, ¿verdad? Por haberse multiplicado la maldad, el amor, dice, de muchos se enfriará. Estas son las señales que según el mismo Señor Jesucristo van a venir a este mundo antes de su segunda venida, antes del fin de los siglos. Pero vamos a concentrarnos en esta mañana en la última parte de ese texto, donde dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense que cuando aquí el Señor dice multiplicar, está mostrando o está enseñando un aumento. ¿Un aumento de qué? Dice, de la maldad en este mundo. Ahora, cuando nosotros estudiamos esta palabra maldad, en su original significa ausencia de ley o significa gente sin ley. Es decir, que el texto quedaría: por haberse multiplicado la gente sin ley, por haberse multiplicado la maldad. Esto, mis hermanos, no es otra cosa que un estado en desorden. Grupos rebeldes, personas extremistas que toman acciones antisistema, y lo que conduce o lo que va a conducir, mis hermanos, ¿a qué? A la violencia y al caos. Y esto no es otra cosa que anarquía, que no es otra cosa, mis hermanos, que hacer cada quien lo que bien le parezca, hacer cada quien lo que le venga en gana. Gente que no solamente va a rechazar las leyes humanas, sino que gente que va a rechazar la misma ley de Dios. Y esto, mis hermanos, nos dice aquí el Señor Jesucristo, que es una característica de las personas que vivirán, dice, en los últimos tiempos. Personas, gente que dice: a mí nadie tiene por qué decirme lo que tengo que hacer. Yo hago lo que bien me parezca. Yo hago lo que a mí se me dé la gana. Mis hermanos, fíjense, se multiplicará la maldad. Se multiplicará esa clase de personas, esa clase de gente que le va a interesar un comino la ley. Gente que le importa nada la ley. Y no solamente hablando aquí de la ley humana, sino también de la ley de Dios. El apóstol Pablo, siendo también inspirado por el Espíritu Santo de Dios,
escribió o describió las características de esta clase de gente que va a habitar el planeta en los últimos tiempos. Miren, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, desde el verso número 1, dice el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, la pregunta es, ¿tiempos peligrosos para quién? ¿Saben para quién? Para nosotros, los creyentes, para el pueblo de Dios. Vendrán tiempos, dice, peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. O sea, gente que solamente existen ellos, yo y nadie más. El resto, como quien dice, el resto me interesa un comino. Solamente existo yo y nadie más. Dice, avaros, es decir, amantes del dinero, vanagloriosos, son gente presumida, gente que alardean de su poder, de su dinero, de su fama, de su posición. Dice, soberbios, o sea, son personas que orgullosas. Miren, el común denominador de una persona cuando vive sin ley es el orgullo y la arrogancia. Dice, blasfemos, personas que blasfeman, que profieren cosas en contra de Dios. Dice, desobedientes a los padres, ingratos, personas, mis hermanos, que no muestran la mínima gratitud para Dios ni para con nadie. Dice impíos, es decir, personas que no tienen compasión, que no tienen piedad con nadie, no demuestran ninguna devoción religiosa de ninguna manera. Dice el verso 3, personas sin afecto natural, es decir, personas sin amor para nada y para nadie. Dice luego implacables, son gente cruel, gente dura, exigente, gente que no están dispuestas a perdonar una ofensa, a dejar pasar por alto una falta. Dice calumniadores, intemperantes, es decir, personas que no pueden controlarse con nada, crueles, personas que sienten placer, que se deleitan, que se gozan con el sufrimiento ajeno, infatuados, es decir, vanidosos y presumidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Dice la Biblia, a tales personas que evítalos. Mire, para que entendamos un poquito mejor lo que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, voy a leer este texto en una versión diferente, que no la tenemos aquí en el momento. Dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigos de esa clase de gente. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que nos espera en los últimos tiempos. Si ustedes se podrán dar cuenta, estos son acontecimientos que estamos viviendo hoy día. Y la pregunta, mis hermanos, es, ¿qué podemos esperar de un país? ¿Qué podemos esperar de una gente que manifiesta esta clase de acciones? Que manifiesta esta clase de conductas. Mis hermanos, como se dice popularmente, para la muestra un botón. Nuestro querido país, nuestra hermosa Colombia, ustedes saben que legalizó el aborto, ¿cierto?
¿Es legal el aborto en nuestro país? Pero nos jactamos de ser un país creyente, un país cristiano. Miren, Colombia tiene aproximadamente más de 40 millones de personas que dicen ser cristianos, que dicen ser católicos o cristianos o creyentes, y unos 2 o 3 millones, tal vez más ahora, de personas creyentes evangélicos. Es decir, que entre todos hay más de 40 millones de personas creyentes que dicen creer en Dios. Pero ¿saben qué pasa en nuestro país, mis hermanos? Que cada año estamos matando más de 300,000 niños en el vientre de sus mamitas. Ustedes pueden creer, casi más de 1,000 niños diarios son asesinados en el vientre de sus mamitas. El vientre de sus mamitas, que debía ser el lugar más seguro para un bebecito, se está convirtiendo en el lugar más inseguro. Y la pregunta es, ¿dónde están los 40 y tantos millones de creyentes? ¿Dónde están? Se legalizó el matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas. Algo que Dios, mis hermanos, condena contundentemente. La Biblia lo condena contundentemente. No yo, sino la palabra de Dios. Dice que eso es una abominación para Dios. Pastor, pero luego no debemos amar a los homosexuales. Por supuesto que sí. ¿Quién dice que no los amamos? ¿Quién dice que no? Así como también amamos a los borrachos, debemos amar a los ladrones, a los adúlteros, a los fornicarios. Pero eso, mis hermanos, no significa que no debemos exhortarlos y decirles que si no van al arrepentimiento, un día van a morir y van a ir al infierno. Eso no es no amarlos. Pero, mis hermanos, ¿sabe por qué pasan estas cosas? Por lo que el mismo Señor Jesucristo dice aquí en su palabra: por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad en el mundo. Por haberse multiplicado la gente que quiere vivir sin ley. Por haberse multiplicado la gente que quiere vivir haciendo lo que bien le parezca. Gente que no tiene ningún límite. Dice que por esa maldad el amor de muchos se enfriará. Mis hermanos, tengan la certeza que el desenfreno sexual va a llegar a extremos inimaginables. No tengo que ser ningún profeta para saber que tarde que temprano se va a legalizar el matrimonio entre seres humanos y animales. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero países como Canadá, por ejemplo, están legislando, están tratando de legalizar las relaciones sexuales entre hombres y niños. Es decir, legalizando la pedofilia. Ustedes se imaginan, mis hermanos, cuánta maldad anida en el corazón del ser humano. Dice el Señor aquí que al final de los tiempos esa maldad va a aumentar. Esa perversión en el ser humano va a aumentar. Se ha multiplicado la delincuencia, se ha multiplicado la drogadicción, el alcoholismo, los homicidios, los atracos, por toda parte. Se ha multiplicado como cucarachas, mis hermanos. Y la pregunta una vez más: ¿dónde están los 40 y pico millones de creyentes? Los 40 y pico millones de personas que dicen creer en Dios. Mis hermanos, ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos dejar el sectarismo religioso. Es que mi iglesia es la mejor. Es que mi iglesia es la única. Es que esto, es que es lo otro. Mis hermanos, necesitamos es buscar al que puede ayudarnos, al único que tiene la respuesta para este caos que estamos viviendo en nuestros tiempos. ¿Y qué decir o qué no decir de la proliferación de los adivinos, astrólogos, chamanes o brujos, como la misma Biblia lo dice? ¿Quiere que te vaya bien?
quiere prosperidad, quiere ganar dinero, quiere que tu ser querido vuelva, llame a la línea psíquica de Janine. ¿Saben qué es lo más triste de eso, mis hermanos? Que esa clase de metafísica ya ha entrado en las iglesias. ¿Quiere que te vaya bien? ¿Quieres prosperar? ¿Quiere que todo sea felicidad? Declárelo, decrételo, confiéselo, reclámelo, arrebátalo. Mis hermanos, pura metafísica, enseñándose como palabra de Dios. Pero que nadie vaya a decir nada, que nadie diga nada. Ay, si usted levanta su voz y reprocha esas cosas porque es tratado como falto de fe, anticuado, antiguo, religioso, fanático, bruto y cuantas cosas más se les ocurre. Porque mis hermanos, hoy día, para que nosotros quedemos bien, para que quedemos bien con el mundo, debemos echarle por encima del brazo a las personas y decirles: tranquilo amigo, tu religión es tan buena como la mía. Porque si no es tratado de intolerante. Porque mis hermanos, si le llamamos el pecado como es como si estuviésemos escupiendo en la cara de la moderna sociedad. Eso no se puede decir. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, cuando dice aquí el amor de muchos, ¿a cuáles muchos se referirá? ¿A cuáles muchos? ¿Saben a quiénes? A ustedes, a nosotros. Porque los de afuera, mis hermanos, los malvados y los perversos, ¿cuál amor se va a enfriar si no lo tienen? Así que a nosotros los creyentes es a los que nos va a afectar estas cosas, el amor de nosotros. Dice, al ver toda esa maldad, toda esa podredumbre, toda esa injusticia, el amor nuestro va a comenzar a enfriarse. Así que mis hermanos, se refiere a los creyentes. Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de nosotros los creyentes va a comenzar a enfriarse. Por eso, mis hermanos, es fundamental, es tan importante que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, en lo que creemos y en quién hemos creído. Porque todas esas cosas que estamos viendo, todas esas injusticias, toda esa corrupción, toda esa maldad, todas esas cosas, mis hermanos, eso hoy va a hacer que el amor que Dios ha colocado en nuestros corazones comience a enfriarse, comience a apagarse. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Ven a alguien que están atracando, que le están haciendo daño, lo están lastimando, lo están hiriendo? ¿Y qué hace la gente? Nada, ¿cierto? Nada. ¿No es conmigo? Así como dice el Chapulín, sálvese quien pueda. Desde que no sea conmigo, a mí no me importa. ¿Saben por qué? Porque todas esas cosas, mis hermanos, va haciendo que nuestro amor por las personas, por nuestros semejantes, por nuestros hermanos, comience a enfriarse, por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor. Miren, en Mateo 24, igualmente a partir del verso 37, dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aquí viene la advertencia: así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren, cuando nosotros leemos este texto así de pasada, pues nos parece normal, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, pero hoy día todos tenemos que comer, ¿cierto? Y tenemos que beber y nos tenemos que casar. Pero mis hermanos, cuando nosotros tomamos ese texto y lo estudiamos un poquito más a través del contexto original, vamos a entender algunas cosas, algunas claves bien interesantes. Vamos a encontrar, mis hermanos, que el Señor Jesucristo aquí, en ese texto, quería decirnos algo bien interesante. Esa palabra comer viene de un término griego, trogo, de donde viene la palabra, ¿saben cuál? Tragar. Y hace referencia
a personas que quieren, como que están en un banquete, en un buffet, y están probando de todo. Así que, mis hermanos, la enseñanza ahí es que en estos tiempos, mucha gente va a estar tratando de probar todo. En los últimos tiempos va a haber gente probando toda clase de actividades. Así que cuando dice el Señor, estaban comiendo, hace referencia, repito, metafóricamente a que la gente en los tiempos del diluvio era gente que estaba haciendo de todo, estaba probando de todo, todo lo que el mundo ofrece. La pregunta a veces es, a un alcohólico, ¿cómo entraste en el alcoholismo? No, es que yo comencé a probar a ver qué pasaba. Pregúntele al drogadicto, ¿por qué entraste en la drogadicción? No, es que yo quise probar a ver qué pasaba. Mis hermanos, gente que anda probando de todo. Gente que quiere saborearlo todo. Así dice el Señor, que estaban comiendo de todo, estaban saboreando de todo, estaban disfrutando de todo. Y luego dice, y bebiendo. Ahora, la palabra aquí bebiendo tiene dos connotaciones, una literal y una figurada o metafórica. ¿Cuál es la literal? Pues la real, embriaguez con alcohol, ¿verdad? Que lo condena la Biblia enérgicamente. Y la parte literal o metafórica la encontramos aquí en la palabra de Dios. Fíjense, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17, verso 2, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Saben qué, mis hermanos, qué está haciendo aquí? Hay personas que se embriagan con el placer. Hay personas que se embriagan con la maldad, con el pecado, con la perversión. Es decir, cuando la gente se entrega al pecado, cuando la gente se entrega a la perversión, a la fornicación, al robo, al adulterio, a todos esos pecados, mis hermanos, es gente que está embriagada de placer. Gente que pierde totalmente la cordura, pierde la sensatez. Personas, mis hermanos, que pierden la realidad de la vida porque están embriagados, dice la Biblia, con todos esos placeres. Mire, luego el texto continúa diciendo, casándose y dando en casamiento. Y ese término, casando y dándose en casamiento, hace referencia, mis hermanos, a cosas repetidas. Es decir, personas que se casan y se divorcian. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que a partir del año como 2014, 2015, los divorcios se han multiplicado casi en un 40%? Líderes cristianos que viven divorciándose, pastores que viven divorciándose. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la maldad de muchos va a hacer que el amor comience a enfriarse en nuestros corazones. Todos estos, mis hermanos, todas estas son personas que permitieron, que se dejaron mover sus convicciones y comenzaron a dejar que el amor de Dios comenzara a enfriarse en sus corazones. ¿Pueden usted creer semejante aberración, semejante herejía? Mis hermanos, la palabra de Dios, o la iglesia cristiana mejor, la iglesia cristiana está fundada es sobre la palabra de Dios, no sobre la cultura, no sobre las nuevas normas, los nuevos modelos de vida, sobre la palabra de Dios. Y todos esos son personas, son hombres que han decidido vivir sin ley, solo son ellos ley para sí mismos. Es decir, alguien dice, oye, pero la palabra de Dios dice que eso no está bien. ¿Qué responden? Pero no importa, eso no pasa nada, eso es normal. Eso era en la antigüedad.
Hoy día los tiempos son modernos. Hoy día la cultura ha cambiado, mis hermanos. Pero ¿quién dijo que la cultura es la que cambia la palabra de Dios? La cultura puede cambiar, mis hermanos, pero la palabra de Dios jamás va a cambiar. Ténganlo presente, la palabra de Dios, el cristianismo es supracultural, está por encima de la cultura. El mismo Jesucristo dijo que la palabra de Dios, que el mundo pasará, pero que la palabra de Dios jamás pasará, mis hermanos. Repito, no importa lo que la cultura diga, no importa lo que la cultura imponga. Lo que vale, mis hermanos, lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. La cultura, repito, puede decir lo que quiera, puede decir lo que quiera. De hecho, la cultura moderna hoy ha descendido más bajo aún que las mismas bestias salvajes. Dice, continúa el texto diciendo, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Mis hermanos, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mis hermanos, la tragedia de desafiar al Señor una y otra vez es un continuo y persistente jugar con su paciencia. Va a llegar un día, mis hermanos, va a llegar un tiempo en que muchos no van a tener tiempo para arrepentirse de sus pecados. Porque la paciencia de Dios, mis hermanos, tiene también un límite para buscar el perdón. Miren, cuando llegó el diluvio, todo el mundo, excepto la familia cercana, ¿a quién? A Noé, fue condenada. Todo el mundo, mis hermanos, fueron llevados a la destrucción. Y la situación, mis hermanos, va a ser exactamente lo mismo para muchos cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. No van a tener tiempo de el arrepentimiento. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 10 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mis hermanos, ¿ustedes imaginan la pestilencia, la podredumbre que tal vez había dentro de esa arca? Imagínense todo el mundo haciendo sus necesidades dentro del arca. Los animales, las vacas, los caballos. Imagínense todos esos animales haciendo sus necesidades dentro de esa arca. Imagínense, repito, la podredumbre que podría haber allí dentro de esa barca. Pero la pregunta es, ¿por qué no se bajaron del arca? ¿Por qué no se salieron del arca? ¿Saben por qué? Porque afuera las cosas estaban peor, ¿cierto? Afuera había más riesgo que estando dentro del arca. Mis hermanos, así es el caso hoy día, mis hermanos, en la iglesia. Tal vez dentro de la iglesia hay podredumbre, tal vez hay inmundicia, tal vez hay falsedad. Pero mis hermanos, allá afuera está peor. Afuera está peor. A veces escuchamos decir, no, pero ¿para qué vienes a la iglesia si no tienes ganas de venir a la iglesia? Si no tienes el deseo de venir, ¿para qué vienes? Pero mis hermanos, eso no es correcto. ¿Saben por qué? Porque aún venir a la iglesia sin ganas, estás siendo aquí expuesto a la palabra de Dios. Estás siendo confrontado con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis hermanos, tiene el poder para cambiar vidas, ¿verdad? Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que puede penetrar en nuestro espíritu, lo más profundo de nuestro corazón, y va a ser confrontado. Así que, mis hermanos, aún así no tengas ganas de venir, debes venir a la iglesia. Porque
repito, vas a ser confrontado con la palabra de Dios. Otros tal vez dicen, no, me voy de la iglesia porque es que hay mucha hipocresía, hay mucha maldad, me voy a buscar una iglesia perfecta. Pues lamento desilusionarlo porque no vas a encontrar una iglesia perfecta. No existe una iglesia perfecta. En todas vas a encontrar imperfección, porque es que eso es precisamente lo que es la iglesia, un hospital para enfermos. Aquí no es un parangón de la excelencia. Todos los que venimos o vamos a la iglesia, mis hermanos, somos enfermos espirituales que necesitamos al doctor de doctores. De eso se trata, mis hermanos, la iglesia. Estamos aquí precisamente porque necesitamos de Él. Porque si fuéramos perfectos, no estaríamos aquí. Así que, mis queridos hermanos, regresando a nuestro tema central, dice, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, no podemos ser gente que queramos vivir sin ley. Nosotros como creyentes debemos ser personas que respetamos las autoridades. Toda clase de autoridades. Mis hermanos, miren, por donde quiera que nosotros vayamos, por donde quiera que usted va, vamos a encontrar autoridades. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay autoridad en el trabajo, en la empresa, en la universidad, en los colegios. En un restaurante sencillo. Usted entra a un restaurante, por ejemplo. ¿Qué hacemos cuando llegamos a un restaurante? Normalmente, cuando llegamos a un grupo grande, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué hacemos? ¿Cierto? Cogemos las mesas, las sillas, nos acomodamos a nuestra manera. ¿Y qué pasa? Llega ahí un muchacho o una muchachita y dice, qué pena, pero no se pueden mover las sillas. ¿Saben quiénes son ellos? Son la autoridad de ese lugar, los meseros. Ellos son allí autoridad. Y sencillamente, pues nosotros a veces, ¿qué hacemos? Nos ofendemos, ¿cierto? No nos gusta. Porque somos rebeldes por naturaleza. Queremos rebelarnos ante la autoridad. Pero repito, nosotros como creyentes debemos ser respetuosos de las autoridades. Por ejemplo, si le decimos aquí, por favor, lleva el niño a la iglesia infantil. Y no le gusta, se disgusta, se pone bravo. Por favor, controla al niño que está por aquí brincando y saltando. Los papitos a veces no les gusta, se ponen bravos, mal genio, se van de la iglesia. ¿Sabe qué, mis hermanos? Son personas rebeldes y están actuando como un impío. Quieren vivir sin ley. ¿Y sabe cómo, mis hermanos, se va a exteriorizar esas cosas en nuestra vida? En nuestra vida personal, nuestra vida familiar, social y económica. Porque, mis hermanos, sencillamente todo eso va a ser un desorden total en nuestra vida. Porque hemos aprendido o queremos hacer lo que se nos venga en gana, lo que nos dé la gana. Nosotros, repito, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no somos gente sin ley. No somos gente que queremos hacer lo que se nos da la gana. Nosotros somos gente y debemos ser gente bajo autoridad. ¿Saben por qué? Porque si no es así, Dios nunca te va a colocar en autoridad. Porque Dios no da autoridad a quien nunca ha estado bajo autoridad. Dios jamás te va a colocar por encima de otros cuando tú no has aprendido a estar por debajo de alguien. Eso es lo que debemos ser, mis hermanos, los hijos de Dios, los creyentes. Y si algún día sucede que lo contrario, si algún día vamos a tener personas bajo nuestra autoridad, si hemos sido rebeldes, esas personas, llámese cónyuge, llámese hijos, llámese lo que sea, son personas que no se nos van a sujetar, que se van a rebelar contra nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros siempre también hemos sido unos rebeldes. Así de sencillo. Fíjense, por haberse multiplicado la maldad. Y esto, mis hermanos, es sencillamente lo que estamos viviendo en nuestros días. Comenzando por los mismos gobernantes, por las mismas autoridades que deberían ser el ejemplo, que deberían ser el parangón de la excelencia, ¿verdad? Pero ocurre todo lo contrario. Son el peor ejemplo.
nuestras autoridades, qué tristeza tener que decirlo, son la peor vergüenza para el pueblo. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 7 dice la palabra de Dios. Dicen, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bien, fíjense, aquí la palabra iniquidad es la misma palabra que se usó en Mateo 24 para la palabra o para la expresión maldad. O sea que aquí nos está diciendo que el misterio de la maldad, dice, ya está en operación, dice, ya está en acción. Ahora la pregunta es, ¿por qué dice que es un misterio? ¿Saben por qué? Porque unos lo van a entender y otros no lo van a entender. ¿Quiénes lo van a entender? Nosotros, los creyentes, los que conocemos la palabra de Dios. Miren, en Mateo 13:11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los de afuera, a los impíos, dice, a ellos no les es dado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo aquí solamente los creyentes, solamente los hijos de Dios podemos entender este misterio? Podemos entender esta realidad que está sucediendo en el mundo, el aumento de la maldad en este mundo. Los impíos que viven sin ley, los impíos que viven sin ninguna autoridad, ¿sabe qué? Dice que para ellos todo esto que está sucediendo es normal. Ellos lo ven como normal. Y este fenómeno, mis hermanos, este fenómeno que está sucediendo hoy día en el mundo, está colocando casi de cabeza a muchos científicos, sociólogos, psicólogos, porque ellos no pueden entender qué está pasando. Hemos visto muchas veces, tal vez en noticieros, conferencistas, psicólogos, sociólogos diciendo, no entendemos qué le está pasando al ser humano. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué está sucediendo? Mis hermanos, ¿sabe qué? Porque dice la Biblia que ellos no lo van a poder entender. Pero nosotros sí sabemos por qué está sucediendo eso. ¿Saben por qué? Porque la maldad, dice, de muchos va a aumentar y el amor de los creyentes va a comenzar a enfriar. Es decir, va a aumentar esa gente que vive sin ninguna ley. Esa gente que quiere hacer lo que le da la gana. Esa gente que quiere destruirlo todo. Y hay de alguien o hay que les vayan a hacer algo. Hay que los vayan a detener. Gente, mis hermanos, repito, gente sin ley. Gente sin ningún respeto por la propiedad privada ni por la vida. Gente que no le importa lo que diga la ley humana ni la ley de Dios. Vamos a complementar el texto de Tesalonicenses 2, donde el verso 2:7 nuevamente dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Miren, aquí la palabra inicuo es la misma palabra que se aplica para gente sin ley, pero aquí ya no se refiere en plural, sino se refiere en singular, ¿verdad? Es decir, se refiere a un hombre, a una persona en particular. ¿Y sabe quién es esa persona? El anticristo. El anticristo, mis hermanos, va a ser un hombre que se va a levantar como Dios. Un hombre que se va a sentar en el trono de Dios. Un hombre que va a hacer lo que a él le parezca. Porque no va a haber ninguna ley, ni humana ni divina, que lo pueda detener. Este hombre, repito, va a ser ley para sí mismo. De hecho, ya hay, por ahí vemos muchos, tal vez, anticristos más pequeños, ¿cierto? Personas que se sientan en el trono, sean gobernantes o lo que sea, y son ley para ellos mismos.
no permiten ni quieren que nadie les diga nada, sino que quieren imponer sus caprichos y sus leyes. Pero dice la palabra del Señor que el mismo Señor lo matará con el espíritu de su boca. Ahora, ¿cuál es el espíritu de su boca? Es la palabra de Dios, las escrituras. Miren, el verso 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora fíjense, esto que viene aquí es un texto aterrador. Miren, verso 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Repito, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Saben qué significa esto, mis hermanos? Que Dios mismo envía un poder engañoso a aquellos que deciden no creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios mismo les envía un engaño. ¿Para qué? Para que se deleiten en el engaño. A todos aquellos, mis hermanos, que se deleitan en rechazarlo y en no obedecerlo y en burlarse de su palabra. Son engañados por el mismo Dios. Mis hermanos, cada persona decide si acepta y cree la verdad de Jesucristo tal como se presenta en las Escrituras. Porque, mis hermanos, conocer la verdad del Evangelio y no obedecerla es sencillamente enfrentarse contra la ira de Dios. Y les recuerdo que no hay peor condición más peligrosa para el hombre que conocer la verdad del Evangelio y desobedecerlo. Que conocer el Evangelio y negarse a obedecerlo. Negarse a obedecerlo, mis hermanos, es endurecer el corazón y enfrentarnos a la condenación eterna. Cuando una persona conoce la verdad y se niega a obedecerla, ¿sabe qué? Queda sujeto a cualquier mentira, a cualquier engaño, a cualquier manipulación. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué tantos lugares repletos de tantas personas, de tanta gente, escuchando una mentira, siguiendo un engaño, una manipulación? ¿Saben qué? Son personas que se negaron a conocer la verdad, que se negaron a aceptar la verdad del Evangelio, y por eso están allí siendo engañados y siendo manipulados, porque su interés es otro diferente al de la palabra del Señor. Miren, el mismo profeta Isaías lo explica de la siguiente manera. En Isaías capítulo 66, versos 3 y 4 dice, vamos a leerlo a partir de la segunda parte del verso 3. Dice: y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Mis hermanos, el pueblo erró en el pasado y ha errado en el presente en buscar el camino correcto. El hombre no encontró en el pasado ni ha encontrado en el presente reposo para su alma. ¿Y saben qué ha hecho el hombre? Mis hermanos, sencillamente ha buscado ese placer en lugares equivocados. Y no es que Dios haya sido injusto, porque Dios, mis hermanos, ha dado muchas oportunidades para que el hombre se arrepienta y le busque de todo corazón. Así que el problema, mis hermanos, no es de Dios. El problema no es de un Dios malvado y perverso que manda a la gente al infierno, no. Mis hermanos, Dios no manda a nadie al infierno. Cada quien se va solito porque quiere. Dios, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que el deseo de Dios,
que el anhelo de Dios es que todos los hombres vayan al arrepentimiento. Pero el hombre ha querido ignorar o ha querido desechar la palabra de Dios. Ha hecho a un lado la invitación que Dios constantemente nos hace cada día, cada instante. Miren, mis hermanos, el mismo hecho de que usted esté aquí hoy presente o escuchando a través de las redes es una oportunidad, es una evidencia de que Dios está dando una oportunidad más para cada uno de nosotros. Les recuerdo, mis hermanos, que todos tenemos delante de nosotros una línea imaginaria. Cada vez que pasa el tiempo nos acercamos más y nos acercamos más. Y va a llegar un día, mis hermanos, en que llegamos al límite de esa línea imaginaria y vamos a partir de este mundo. Y repito, para muchos tal vez ya no va a haber tiempo de arrepentimiento. Porque como vimos en la enseñanza, la paciencia de Dios, mis hermanos, también tiene un límite. También tiene un límite. Y el hecho de que tengamos vida, que podamos respirar, que tengamos un aliento de vida, repito, es una oportunidad más que Dios nos está dando para ponernos en paz con Dios. Porque todos, les recuerdo, todos un día vamos a estar en la presencia de Dios. Todos. Las estadísticas, les recuerdo, dicen que de cada una persona que nazca, una muere. Todos vamos a morir un día. Tal vez a veces no pensamos en eso. No queremos pensar en eso porque, no, pero no, ¿por qué pensar en esas cosas? Mis hermanos, es una realidad. Es lo único real que existe en la vida, que un día vamos a partir de este mundo. Todos estamos haciendo una fila. Unos se van adelantando, pero un día nos va a llegar nuestro turno. No hay manera de evitarlo. Y lo único que va a tener, mis hermanos, valor delante de Dios es nuestra relación con Él. Es lo único que va a tener valor en la eternidad. Las cosas materiales, todos los lujos, comodidades, placeres, todas esas cosas, mis hermanos, no van a servir para nada. Para nada van a servir. Así que, mis hermanos, esta es una invitación del Señor Jesús. Repito, para ponernos en paz con Él. Amén. Quiero invitar para terminemos con este cántico, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es esa lámpara, es esa luz que alumbra, que ilumina, que nos indica nuestro caminar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra. Gracias, bendito Dios, porque tal vez durante mucho tiempo nos hemos equivocado, hemos errado en nuestro caminar. Pero tu palabra, Señor, hoy nos advierte, hoy nos indica, hoy nos muestra el camino. Y no está en los placeres, en los lujos, en los vicios, sino está, bendito Dios, en seguirte a ti, en conocer tu palabra, en conocer tu verdad y obedecerla. Padre Santo, gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, bendito Dios, porque tu gracia y tu misericordia nos ha guardado hasta el día de hoy. Bendito Dios, ayúdanos, Padre Santo, cada día, bendito Dios, a estar en paz contigo. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día, Señor, poder honrarte, poder glorificarte y adorarte con mi vida, con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, Señor. Gracias, bendito Dios. Alabado sea tu santo nombre. La honra y la gloria, bendito Dios, son solo para ti, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal.
compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.